voy a meter en el tema de la pelea por los pliegos para la justicia. Bullrich, recordemos, ofreció renunciar como jefa del bloque, se lo ofreció justamente a Milei, pero Milei rechazó esa renuncia. La ex ministra rechazó además cumplir con el pedido de la Rosada de retirar un pliego en el Senado, ¿no? El desplante que le hizo Bullrich a Milei ha provocado un cisma en el gobierno. Y el hecho para muchos es grave, esto del gobierno, del presidente, de Karina Milei, de querer retirar un pliego solamente porque la jueza es cuñada de un periodista que es crítico al gobierno, es grave, es grave. Está en línea Jorge Diegues, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Austral. Jorge, buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Mucho gusto. Bueno, me gustaría su visión sobre este tema. Bueno, yo puedo dar una visión básicamente ligada a mi materia, que es desde el punto de vista jurídico. Exactamente. ¿Verdad? Lo primero tenemos que preguntarnos es si el presidente puede constitucionalmente retirar un pliego donde solicitó el acuerdo para un nombramiento, en este caso judicial, una vez que ya tomó estado parlamentario. ¿Puede o no puede? Puede solicitarlo, pero necesita la autorización del Senado. Sin autorización no puede. Okay. Esto lo dice expresamente el artículo 137 del reglamento del Senado. O sea, puede pedir, retíreme ese pliego de la doctora Micheli. Ahora es el Senado, y el Senado tiene que decidir si se lo concede o no. Ok, ¿y de qué manera? ¿Con qué mayorías? No, él tiene que mandar un nuevo mensaje, así como mandó el mensaje pidiendo el acuerdo, tiene que mandar un nuevo mensaje solicitando el retiro, y el Senado, con la mayoría simple del Pleno, le tiene que habilitar el retiro del nombramiento. Porque el pliego y otros pliegos tienen estado parlamentario ya. Fue tratado en comisión y aprobados. En el caso de la jueza Micheli, todo parecería que sí, por lo menos yo he visto circular un dictamen de comisión de fecha 13 de mayo. Exactamente. Ahora, entonces, ¿eso se hace en el pleno de la comisión o en el pleno del recinto? No, en el pleno del recinto. Del recinto. Ok. Y ese pleno del recinto tiene que decidir por mayoría simple si acepta el pedido de retiro del pliego. Exactamente. Ok. Supongamos que no aprueba. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la película? Bueno, el Senado tiene que decidir si trata, ya con dictamen de comisión, tiene que decidir qué hace con ese nombramiento. Si le da acuerdo, si lo rechaza o si nunca lo trata. Okay. En caso de que nunca lo trate, ya sabemos lo que sucede. Listo. Si lo rechaza, también sabemos lo que sucede. Esas dos opciones son beneficiosas para el gobierno. Ahora, el problema es si aprueba. Bueno, el tema, si lo aprueba, Eduardo, eso ahí pasa. El presidente del Senado, la vicepresidenta de la Nación, redacta una comunicación al Poder Ejecutivo informándole que se le ha prestado el acuerdo, y ahí el Poder Ejecutivo recupera su potestad constitucional. Ahí ya no necesita autorización de nadie. Y tiene que emitir el decreto de nombramiento para formalizarlo, o no. Él tiene que decidir qué es lo que hace. El Poder Ejecutivo no está obligado en principio a emitir el decreto de nombramiento. Okay. Pero el tema es que si decide no emitir el decreto de nombramiento, tiene que hacer algo con el concurso, porque de alguna manera hay que cubrir ese caso. Bueno, tiene que enviar un nuevo pliego y listo. Bueno, eso es lo que surge de los últimos precedentes. ¿Cuáles son los precedentes? Bueno, el último precedente es el del juez Juan Manuel Schalk, donde efectivamente en ese momento, en julio, estamos hablando del año 2011, donde la presidenta, en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, en julio de 2011 había solicitado el acuerdo para el nombramiento de Schalk como vocal de la Cámara Federal de San Martín. Él era juez de primera instancia ya en esa jurisdicción. El Senado, el 31 de agosto, la Comisión de Acuerdos dictamina, y ese mismo día el Pleno del Senado le da el acuerdo. Okay.
En ese momento, ahí cuando va el mensaje hacia el Poder Ejecutivo, sucede algo en el marco de una huelga ferroviaria en la zona, encabezada por el dirigente sindical Rubén Pollo Sobrero, donde termina a partir de un disturbio que, digamos, no conozco con precisión qué es lo que sucedió, pero provocó un disturbio que terminó detenido Sobrero. Eso provocó un fuerte malestar en el Poder Ejecutivo, en ese entonces en Cristina Fernández de Kirchner, que cuando tuvo a su mano el nombramiento dijo: yo a esta persona no lo voy a nombrar, porque se manejó mal en esta causa. O sea, no firmó ese famoso decreto de nombramiento. Exactamente. Y le pidieron entre comillas, que renuncie. Y el juez Schalk, digamos, caballerosamente renunció. Renunció al cargo de juez que tenía. Ok. Renunció al cargo, renunció al concurso a la Cámara Federal de San Martín, que era donde estaba el nombramiento. Entonces, a partir de ahí, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como había una terna, que el Consejo de la Magistratura le remite una terna, ella le quedaban 2 cargos para elegir, porque ya se bajó, y entonces elige a uno de los otros 2 cargos, que era el doctor Alberto Lugones. Doctor Diegues. Manda el mensaje al Senado y que gane el acuerdo. Doctor Diegues, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo. ¿Qué tal, Gabriel? Mucho gusto. Igualmente. En la nota, en la misiva que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, debería enviar al Senado pidiendo el retiro del pliego, ¿tiene que fundamentarla, el por qué, para que a su vez sea después tratado en el recinto en pleno? Bueno, es una gran pregunta. Bien. Desde los antecedentes parlamentarios, no. En este caso, esto es lo primero que yo te digo. Ahora, no podemos obviar, déjame hacer una digresión, no podemos obviar el contexto en el que se está discutiendo este caso. Claro, por eso de ahí viene la pregunta. Acá hay una sospecha clara, fundada, de discriminación. Discriminación, ¿por qué discriminación? Porque, a ver, cuando se le da al presidente la potestad de elegir los nombramientos para los cargos judiciales, previo acuerdo del Senado, está claro que el nombramiento de un juez, y no está mal que así sea, es una valoración política. Claro. Tiene que haber un componente político más allá de la idoneidad. Claro. Digamos, usted puede ser una persona súper brillante, pero tiene una ideología determinada que al Poder Ejecutivo no la comparte, y más allá de que a usted le guste o no, el Poder Ejecutivo puede decir: yo no quiero una persona con este perfil para un cargo judicial. Totalmente. Ahora, eso es lo que surge desde el punto de vista político-constitucional. Ahora, que alguien no sea nombrado por ser pariente de otra persona, a mí me parece que eso ya es una desviación de poder, ¿no? No hay precedentes judiciales, quiero ser claro con esto, donde se le haya obligado a un presidente a nombrar a alguien por una cuestión discriminatoria. No los hay hasta ahora, pero yo no puedo dejar de decir esto. Bueno, Cristina lo hizo. No le gustó la actitud del juez para con una persona. Está bien, pero el tema es que esa valoración que hace en relación a la actitud del juez es una valoración sobre su desempeño profesional del juez. En ese caso, que usted puede compartir o no, pero de alguna manera queda dentro del criterio político. No le gustó el fallo sobre la detención de Sobrero. En este caso, Milei no le gusta que sea cuñado de un periodista crítico del gobierno que investigó el caso Libra, por ejemplo. Y bueno, así parece. Desde las informaciones que hay, por lo menos varios senadores dijeron que ese era el motivo. Entonces, la pregunta es, yo le hago, vamos a ponerlo con este ejemplo. Yo soy dueño de un departamento, tengo todo el derecho constitucional a disponer de mi propiedad, entre lo cual significaría que yo puedo decidir a quién se lo alquilo. Sí. Yo puedo decidir, a pesar de esto que le estoy diciendo, que a una persona no se la alquilo porque es judía, por ejemplo. No, es un acto de discriminación. Y bueno, entonces, por supuesto que no es la misma situación, pero se supone que el Poder Ejecutivo está para hacer una valoración por criterios políticos vinculados al cargo, no por cuestiones de parentesco. Supongamos que el presidente hace este tipo de discriminación. Sí. ¿Quién podría ir a la justicia a discutir esto? ¿Se podría judicializar? A ver, poder se puede todo, como todos sabemos. El tema es si debería prosperar.
Te cuento un caso que no es exactamente igual, pero sí es parecido, que es el caso del doctor Daniel Alioto. Daniel Alioto había concursado para ser camarista civil en el año 2009, en un concurso ómnibus para la Cámara Civil, y él eran creo que 6 cargos, con lo cual había una terna de 20 jueces más o menos. Y él salió segundo en el concurso entre todos los concursantes. Cristina Fernández de Kirchner elige, entre la terna no lo elige a él, manda a otra persona. Y el juez Alioto judicializa el caso. Okay. Y pide una medida cautelar ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, solicitándole al Senado que se abstenga de tratar el pedido de acuerdo hasta tanto se resuelva su planteo. Él lo que decía es, yo salí segundo en el concurso y no es justo que manden a otra persona por lo menos sin dar ninguna motivación. La justicia contencioso administrativo, siguiendo la jurisprudencia tradicional, se lo denegó el pedido. Okay. Pero lo novedoso fue que hubo un voto en disidencia, que es del juez Covielo, donde dijo justamente que el Poder Ejecutivo está obligado a actuar con razonabilidad en sus actos y tiene que dar motivación de sus hechos. Okay. Esto no es la jurisprudencia mayoritaria todavía, pero lo que empieza siendo una disidencia, en el futuro se termina consolidando como algo mayoritario. Ok, entonces, ¿quién podría ir? ¿La doctora Micheli? Supongamos que Sí, se dan por todos estos supuestos. El presidente manda la carta al Senado, el Senado acepta. ¿Quién? ¿La doctora Micheli es la que puede ir a la justicia? Es la única. La única. A mi modo de ver, es la única porque es la interesada, no hay otra persona, me parece. Okay. Cualquier otro planteo de alguna asociación o algo, me parece que carecería de legitimación, ¿no? Ok. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Le agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Muy claro, muy claro. Jorge Diegues, profesor de Derecho Constitucional Gracias. de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Austral. Muy claro, ¿no? Muy claro, y nos dio a entender claramente que tiene que ser una nota con fundamentos del por qué el Poder Ejecutivo pide el retiro del pliego. Y ahí va a venir la cuestión de lo que sea la lo discriminación. importante que acaba de aclarar es un punto que yo hasta ahora no lo he leído. ¿Es cierto que el presidente puede mandar una nota pidiendo retirar el pliego? Sí, correcto. Y que esa nota debe tratarse. Para mí es un hecho nuevo. Sí, para mí la nota debería tener un fundamento del por qué, cuál es la valoración, como Puede bien tener decía. o no. Pero como decía, claro, pero el Senado cuando lo trate. No es obligatorio. Claro, lo que pasa es que este hecho es un hecho que trascendió, Sí, claro. con lo cual los senadores cuando evalúen en su votación en el Pleno, ya saben, por más que el presidente no Ya diga el saben, porqué, obviamente. ya saben el porqué, digamos. Se va a discutir, el porqué se va a discutir, digamos, esté en la nota del Ejecutivo o no lo Por esté. eso Patricia Bullrich habla de la objeción de conciencia. Claro, porque acá no hay ninguna otra cuestión que se conozca, más allá de la relación de parentesco entre la postulante Totalmente. y Hugo Alconada. No hay una cuestión de idoneidad. No, ni de valoración, ni de fallo Totalmente. político previo, ni de nada de lo que pasó con el anterior que bien nos contaba el doctor Díez. 8:24.